¿Está usted a punto de tomar decisiones muy importantes y trascendentales? Hay ocasiones que necesitamos el consejo de alguien más, y qué mejor que buscar el consejo de Dios mismo. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo obtener el consejo de Dios. Recuerda que estamos en nuestra serie de las diferentes maneras en las cuales Dios nos habla. La semana pasada hablamos acerca de 6 formas en las que Dios nos habla, y decíamos, primero Él nos habla por medio de la Biblia, por medio de su palabra. Nos habla por hermanos que tienen dones de enseñanza, de predicación. Nos habla por amigos cristianos y familiares. Nos habla a través de pensamientos o ideas que el Espíritu Santo pone en nuestra mente. Nos habla también a través del dolor, y decíamos que aún nos habla a través del silencio. Y esta semana quiero que nos enfoquemos en la cuarta forma que le mostré ahí de cómo Dios nos habla, y es aquella en la que vimos que Dios pone ciertos pensamientos, ideas, ciertas impresiones en nuestra cabeza a través del Espíritu Santo. Y utilizábamos un pasaje la semana pasada que es Juan 14:26, que hablaba Jesús acerca del Espíritu, y Él decía que cuando Él venga hablará y nos recordará las cosas que Él había dicho. Nos recordará. No sé si recuerda que cuando tomábamos ese aspecto de que el Espíritu nos recordará, yo les decía, para que el Espíritu le recuerde, tiene que haber algo ahí, ¿no? Tiene que haber algo ahí. Y hablábamos también de la importancia de la memorización de las Escrituras, y eso lo hemos visto en las clases de discipulado, en los grupos de discipulado. En todo grupo de discipulado memorizamos versículos bíblicos, y hay una clase que es la clase 201, donde hablamos acerca de la importancia de la memorización. ¿Por qué? Porque si el Espíritu le va a recordar, tiene que haber algo ahí. Por eso le decía la importancia de la lectura, del estudio, pero principalmente de la memorización. Y hoy quiero tomar un tiempito muy especial. ¿Por qué? Porque en la clase 201 hacemos un reto. En la clase 201, como les decía, hablamos de la importancia de la memorización, y hay un pequeño reto sobre la memorización de las Escrituras, y donde dejamos memorizar versículos sobre los principios más básicos que debe de conocer el creyente. Y cada uno de esos versículos tiene como 14, cada uno de esas secciones tiene como 14 versículos que hay que aprender, y entonces al finalizar memorizamos cerca de 74 versículos bíblicos. Y les decía, quien acepte el reto, en la clase 201 tomamos el reto, y les digo, les doy chance hasta que termine la 401. ¿Quiénes ya pasaron por la 201? Levante su mano. Clase 201, levante su mano. Bueno, hay algunos que no han pasado, queremos animarles también. Estamos iniciando la 401, domingos 10:30, para hacer todo el ciclo 401. Si quiere entrar, entre, y después sigue la 101, 201, 301, y ya pasaría al siguiente nivel de discipulado. Pero en la clase 201 les lancé el reto, ¿y saben qué? Alguien aceptó ese reto. Alguien aceptó ese reto. Y el día de hoy, él me decía, voy a hacer como mi examen profesional. Y allí frente al grupo de la clase 401, frente al grupo de vida discipular, frente al grupo de la clase de vida discipular 3, incluso nos trajimos a los adolescentes. Ángel compartió con nosotros los 74 versículos bíblicos, y yo le decía algo bien importante, que lo felicitaba mucho porque no solamente los memorizó. Nos dimos cuenta que él ya los estaba aplicando a su vida, porque él hacía referencias ahí mientras estaba haciendo su presentación, hacía referencias a los versículos. Y yo les había dicho que si aceptaban el reto, pues les iba a regalar un buen libro. Y el libro que le vamos a entregar el día de hoy a Ángel se llama Grandes Hombres de la Biblia. Grandes Hombres de la Biblia, donde habla de algunos de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Y queremos pedir, Ángel, ven para acá al frente. Ven para acá al frente. Ángel el día de hoy nos dio testimonio y nos dio ejemplo de que eso de que no puedo memorizar. Les decía alguna vez, la memoria es como un músculo. Si lo ejercitamos, lo vamos a sacar adelante. Y Ángel nos compartía el día de hoy 74 versículos bíblicos,
Y le preguntaba, ¿y en cuánto tiempo te los aprendiste? Híjole, todos en 2 meses. Buenas tardes, hermanos. Creo que el primero fue el más difícil, porque es algo nuevo para ti, sobre todo un pecador tan pecador como yo. Y meterme a esos terrenos, en un principio me sentía hasta un poco incómodo, porque decía yo, pues ¿a poco yo ahí? Y sí, todos podemos, todos, si queremos, podemos, si no queremos, no podemos. Y yo quise memorizarlos, desde el día que tomé la clase, desde el día que vi ese montoncito de versículos, dije, aquí hay algo para mí. Sentí que algo recorrió mi cuerpo. Y cuando llegué a casa, agarré la computadora y me puse a ver la Biblia y a escribirlos. Cuando los escribí, le dije al pastor, mira lo que tengo. Y me dice, perfecto, vamos a dárselos a tus compañeros a ver quién quiere tener uno. Y le dimos un juego de los versículos escritos. Entonces ya más me sentí comprometido. Pero en cada paso que yo daba, para mí era como si hubiera estado muy seco, y cada vez que daba un paso era una gotita de agua que me iba humedeciendo. Yo me sentía que iba cambiando. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que todas las cosas que veía tenían alguna relación con lo que yo había leído. Veía un suceso, desde un niño llorando, o a alguien negando una limosna, o a alguien aplaudiéndole a alguien. Se relacionaba con lo que yo traía adentro, con esos 74 versículos que el pastor dice aquí. El Espíritu Santo te va a hablar, y cada versículo se conecta como una antena. Cada versículo se transforma en una antena, en un chip de recepción, que si no lo tienes, te va a hablar el Espíritu Santo y no lo vas a oír. Pero si lo tienes, inmediatamente te das cuenta que te está hablando. Cuando yo iba a mitad ya de mi primer punto, la primera semana, aflojé mi cuerpo y me rendí. Y dije, hoy decido si puedo o no puedo. Y me acosté a dormir como todos. Y en la mañana, tempranito levantándome, sentí que podía. ¿Quién me había hablado? Yo pienso que el Espíritu Santo había metido dentro de mí ese poder. ¿Por qué ese poder? Porque ahorita ya les digo que Isaías 41:10 dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, te sientes grande. Y yo los invito a que como que te carga la pila, ¿no? Como que te da fuerzas. Y agradezco, pastor, que Dios me haya puesto aquí y en tus manos, porque su don es enseñar. Y lo transmites de manera que a uno le va percolando. Y quizá esa palabra que has dicho aquí fue la que me llevó, me dirigió y me hizo estar hablando aquí ahorita, de que les voy a presumir que acabo de memorizar 74 versículos uno por uno. Y ya no se me van a olvidar. Y fíjese, 74 años que tengo, 74 versículos. Cuando tenga 110, ya me voy a sentir mejor. Sí, agradezco a todos que hagan el esfuerzo de tenerlo en su corazón, porque norma la vida. Nos va llevando de la mano, te va dirigiendo tus pasos, te va sacando de los lugares, esos lugares que a veces tenemos que empieza la mente, ya no puedo, ¿no? Me va a decir esto, no. Cuando empiezas a flaquear, como que empiezas a engordarte al recordar todo eso. Y muchas gracias por permitirme decirle a mis hermanos todo esto, porque todos tenemos un don, todos tenemos un fin. Busquemos, y yo como que estoy encontrando un poco
estas cosas que aquí me siento muy a gusto y para la poco que me falta de vida, pues yo creo que ya no me voy a ir. Gracias a Dios. 2 preguntas antes de que te vayas. La primera, ¿hace cuánto recibiste a Cristo en tu corazón? Y la segunda, ¿hace cuánto te bautizaste? Yo creo que a Cristo lo recibí en mi corazón desde que nací. Que me di cuenta conforme mi vida iba avanzando. Nací en Tabasco, en las selvas tabasqueñas. Yo jugaba con cocodrilos y con changos. Y de pronto me ofrecieron una beca para estudiar una carrera profesional. Pero antes había caído a un río tabasqueño y no me había hundido. Los que íbamos en la barcaza todos se hundieron, los rescataron y a mí me arrastró la corriente. Y no me hundí. Y hasta me preguntaban que si no había visto a una señora de blanco que me había tomado de las manos y me llevaba. Esas son evidencias. Y así podría yo pasarme platicándole muchas cosas. Pero cuando empecé a recoger Biblias que tiraban en las calles, de las que regalan, y las junté, cerca de 200, en los basureros de la UNAM. Ya había regalado muchas. Y un día me dije, bueno, ¿no será que me estoy presumiendo a mí mismo de que soy el muy, y ya ando cerca de Dios por regalar Biblias? Dejé de regalarlas un tiempo. Y mi hija Anakin, que aquí está, me dijo, oye papá, ¿y esas Biblias que están ahí me las llevo a la iglesia? Sí, llévatelas. Cuando me dice, vamos a mi iglesia, ¿no? Vamos. Ya estaba dado el paso. Creo que ahí empezó a Cristo a tomarme de la mano para venir. Y al yo cumplir 70 años, le dije, Señor, estamos ya en el camino de la muerte, gracias por todo. Si yo me voy a morir, muero feliz. Pero si no me voy a morir todavía, pues dime qué sigue, pónmelo en mis manos y yo lo voy a entrar. Y dicho terráneamente, me hice compositor de canciones de cumbias, ya tengo algunos discos, y esa era mi nueva vida. Y yo solo sabía que mi Dios me había llevado a ese camino porque ahora, de los 74 versículos que tengo en mi memoria y en mi corazón y en mi ser, porque debes leerla para aprenderla con la mente, comprenderla con el corazón y aplicarla con tu vida, con tu ser. Ahora ya me estoy dando a la tarea de que de esos 74 versículos voy a hacer 74 alabanzas. Y me declaro en público para que sea el compromiso. Y hace como 1 o 2 meses me bauticé, poco, pero ya estaba dado el paso. ¿Ustedes por qué están aquí? Porque aquí deben estar. Porque el Espíritu Santo los trajo. Ustedes tienen el chip de la iglesia dentro y se conectó y los trajo. El día que yo me iba a bautizar tuve un sueño. Soñé que me iba a bautizar y que había un árbol lleno de frutas y que yo cortaba frutas. Y me metían a un agua y me sumergían. Y yo iba caminando con mi morral lleno de frutas. Y de pronto volteé y mi morral estaba roto y se habían tirado todas las frutas y vi que a mucha gente se las estaba comiendo. Entonces para mí fue maravilloso eso. Al siguiente día me bautizó el pastor y quizás si sigo presumiendo, me empecé a sentir distinto. Como que alguien me acompaña. Como cuando van ustedes con alguien a un lugar y traen una persona que les acompaña, que les ayuda, como que no están solos. Y eso es lo que me ha pasado al estar aquí, pastor. Ok, entonces hace un poquito de tiempo, como mencionaba, que Anakin lo trajo a la iglesia y decía, el Señor Jesús empezó a tomar mi mano. Y hace 2 meses, 3 meses quizá, se bautizó. Entonces hay mucha enseñanza que el día de hoy nos deja Ángel y pues ya mejor ni predico, ¿no? Ya lo dijo todo, ¿no? No es cierto. Queremos agradecer a Dios por tu vida, Ángel, y a nombre de un servidor y de la iglesia te queremos hacer este regalo. Grandes hombres de la Biblia, para que Dios siga obrando en ti y haciendo un gran hombre de Dios.
Y soy el primero que pasa el examen. Y es el primero que pasa, me está recordando a decir los versículos. Dios te bendiga, Ángel. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias. ¿Quién tiene más de 74 años? Levante su mano. 1, 2, 3. Nada más 3. Puro jovenazo tenemos ahí, 4. Puro jovenazo. Entonces no hay ninguna excusa para memorizar versículos. Si alguno le entra al reto, se los paso. O incluso Ángel en los próximos grupos de la 201, él nos va a ayudar en la etapa de enseñar cómo memorizar los versículos bíblicos. Nos va a ayudar. Ya hicimos el compromiso hace un momento. Bueno, vamos a la palabra. El Espíritu tiene que tomar de lo que ya está ahí para recordarnos. Y vamos a ver cómo tener o percibir esas ideas de parte de Dios o de parte del Espíritu en nuestra vida. Cómo prepararnos para recibir esas ideas, pensamientos, impresiones de parte de Dios. Hoy vamos a ver eso. La próxima semana, vamos a ver de qué manera probar si esos pensamientos que tenemos realmente son de Dios o realmente son de alguien más o de nosotros mismos. Lo vamos a ver la próxima semana. Hoy vamos a ver cómo prepararnos para que Dios, a través de su Espíritu, ponga esas ideas e impresiones en nuestra cabeza. Hay mucha confusión acerca de esto, pero afortunadamente en la Biblia encontramos un proceso de cómo trabajar con esto y está en el libro de Habacuc. Quiero animarle a que abra su Biblia en el libro de Habacuc. Hace un momento, antes de orar, leí Habacuc capítulo 1, del 1 al 5, y en esa parte empieza. También en Habacuc capítulo 2 y Habacuc capítulo 3. Realmente todo el libro nos habla acerca de esas acciones que nosotros tenemos que tomar para prepararnos para recibir algunas ideas, pensamientos e impresiones de parte de Dios. En el capítulo primero encontramos a Habacuc haciendo preguntas a Dios, porque Habacuc quiere respuestas. En el capítulo segundo, él hace 6 cosas a manera de preparación para oír la respuesta de parte de Dios. Y en el capítulo tercero ya vemos parte de las respuestas de parte de Dios. Pero antes de que empecemos, vamos a analizar los primeros versículos del capítulo 2, antes de que iniciemos algunas ideas para poder recibir esas ideas de parte de Dios. Yo quiero que usted piense en algún área de su vida en la que necesite respuestas. Piense en algún área de su vida en la que necesite respuestas. Tal vez tiene que tomar una decisión importante durante la siguiente semana, lo que sea. Solamente quiero pedirle que traiga a su cabeza algún área donde diga: aquí necesito dirección de parte de Dios. Y quiero que piense en ello antes de que iniciemos a compartir estos 6 pasos que nos enseña Habacuc. Y esto le va a ayudar mucho para que usted pueda prepararse para oír respuesta de Dios en las áreas en las que usted está más necesitado. Piense en algún área o piense en algunas áreas en las cuales usted necesita respuesta de parte de Dios. Usted le decía que en el capítulo 1 Habacuc presenta sus preguntas. Él dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Habacuc hace algunas preguntas acerca de lo que estaba viviendo y estaba afectando su vida. En el capítulo 2, que es lo que vamos a leer ahora, él empieza a mostrar algunas acciones como preparación para que Dios le hable. Quiero pedirles que ahí en sus bosquejos leamos Habacuc capítulo 2, versos del 1 al 3. Lo leemos de ahí de sus bosquejos juntos. Dice la palabra de Dios así: permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa, esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. El Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. En estos 3 versículos encontramos 6 acciones, llámele así, o llámele 6 pasos para
escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacer para prepararnos para escuchar la voz de Dios? Y vamos a verlos. El primero, y anótele ahí, querer. Si usted desea escuchar consejo de parte de Dios, desea escuchar la voz de Dios, lo primero que necesita es quererlo. Debe desear hacer la voluntad de Dios. Lo veíamos la sesión anterior, hace 8 días, la predicación anterior. Debo querer escuchar a Dios, debo desear hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere escuchar a Dios, debe iniciar deseándolo, queriendo oír a Dios. Y Habacuc comienza con estas palabras: permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa. En otras palabras, él está diciendo: estoy decidido a escuchar la voz de Dios. Antes de tomar cualquier acción, antes de tomar cualquier decisión, quiero escuchar la voz de Dios. Esa era su decisión, y es una decisión que nosotros también debemos de tomar. Usted jamás va a oír la voz de Dios a menos que quiera oírlo. Dios habla a aquellos que quieren oírle hablar. Y entonces todo va a comenzar con su propio deseo. El ejemplo clásico de esto lo encontramos en el rey David. Vamos a ver 3 versículos que aparecen ahí en su bosquejo. Y en esos 3 versículos que escribió el rey David, ahí en el libro de los Salmos, él habla de su deseo, de su anhelo de escuchar la voz de Dios. Salmo 85:8 dice: voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Salmo 48: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 119:20: deseo con toda mi alma obedecer siempre tus normas. David deseaba escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que él le pedía. Entonces, lo primero que usted necesita para prepararse para escuchar la voz de Dios es quererlo, desearlo. Como le decía hace un tiempo, de antemano decirle al Señor: yo quiero hacer lo que tú me digas. La semana antepasada hablamos de esto. Dios habla a la gente que decide de antemano hacer lo que Dios les diga. El Señor no habla a gente que dice: bueno, Señor, dime tu plan y lo voy a considerar. Dime tu plan y lo voy a ver entre tantas cosas que tengo que hacer, a ver si lo hago. No, el Señor habla a aquellos que le dicen al Señor sí por adelantado. Esa es la verdadera obediencia. Sí por adelantado. Sí, Señor. Cuando tú le dices sí al Señor, lo que tú digas, Señor, aún no conociéndolo, estás dando una gran muestra de que deseas, de que quieres oír la voz del Señor. A la persona a la cual Dios está listo para hablarle es aquella que dice: dime lo que quieras que yo haga. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tan en serio usted desea que Dios le hable? A lo mejor algunos pueden decir: ay, sería bien bonito oír la voz de Dios. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es un buen deseo, pero no está expresándolo como una necesidad. Dios habla a la gente que le dice: Dios, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Alguna vez le decía: imagínese que usted pone una escalera en una pared. Esa escalera representa su vida. Cada peldaño representa una etapa de su vida. Usted va subiendo y el final de la escalera, ¿qué representa? El fin de nuestros días. Y usted llega al fin de sus días y se da cuenta que trepó en la pared equivocada. ¿Cómo se sentiría? Frustrado. ¿Y sabe qué? Hay algunos que así se sienten al final de sus días. Necesita usted conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y para conocerla, primero necesita desearla. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres usar el resto de mi vida? ¿Cómo quieres usar mis próximos años? Esa es la persona a quien Dios está listo para hablar, aquella que desea hacer su voluntad. ¿Sabe cómo le llamaba Dios a David? ¿Alguien recuerda? ¿Un hombre cómo? Conforme al corazón suyo, conforme a su corazón. ¿Por qué Dios llamó así a David? ¿David fue perfecto? No, de ninguna manera, estaba muy, muy lejos de ello. Si somos así bien tajantes, David fue un asesino, fue un adúltero,
Él no era perfecto. Entonces, ¿por qué Dios lo llamó así? ¿Sabe por qué? Porque David era un apasionado por Dios. Él le encantaba, anhelaba con todo su corazón escuchar al Señor, lo necesitaba. Y por eso, como David anhelaba, deseaba escuchar a Dios, Dios le habló. Entre más usted desee escuchar a Dios, más le escuchará. Y quiero decirle lo siguiente: usted está tan cerca de Dios como usted decide estarlo. Yo escucho gente que a veces dice: ay, cómo me gustaría estar como fulano, cómo me gustaría crecer más. Usted ha crecido, usted está tan cerca de Dios como decide estarlo. No culpe a nadie, es su decisión. Deuteronomio 4:29 dice: pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Lo vas a encontrar. Allí en el estadio de fútbol no lo va a encontrar. Le garantizo, no lo va a encontrar. Se va a pasar un rato divertido, sí, y vale la pena, sí, pero allí no lo va a encontrar. Usted necesita buscarlo en la palabra, buscarlo en el estudio de la palabra, en el compañerismo. Ahí lo va a encontrar. Pero lo primero que necesita usted hacer para prepararse para escuchar la voz de Dios es quererlo, desearlo. Así como dijo Habacuc: yo voy a estar allí, en la torre, ahí esperando, hasta que tú me hables. La segunda cosa, retirarse. Debo buscar un lugar tranquilo. Vea lo que dijo Habacuc en el capítulo 2, verso 1. Permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa. ¿Sabe lo que estaba expresando Habacuc? Esta expresión significa: voy a estar solo, voy a retirarme a un lugar tranquilo para poder escuchar la respuesta. En el capítulo 1, él hace preguntas. En el capítulo 2, él se prepara para las respuestas de parte de Dios. Y el punto aquí es que usted no puede oír la voz de Dios si usted tiene mucho ruido a su alrededor. Recuerda que se lo decía la semana pasada. Usted no puede escuchar la voz de Dios si hay mucho ruido. Por eso usted tiene que estar tranquilo. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que hoy es muy difícil encontrar un lugar tranquilo? Las mamás saben mucho de eso, y más cuando tienen niños pequeños, ¿no? Encontrar un lugar tranquilo, incluso en nuestra propia casa, es difícil encontrarlo. Y más si tienen hijos pequeños ahí en la casa. Déjeme animarle un poco a los que son papás, a los que son mamás, y que de verdad a veces 2, 3 niños y sienten que ya es un lío y no pueden encontrar un lugar tranquilo. Déjeme animarlo. Hubo una mujer que se llamó Susana Wesley. Ella tuvo 18 hijos. Bueno, eso no es para animarle, eso nada más es un dato. Pero Susana Wesley tuvo 18 hijos. Y 2 de sus hijos hicieron un impacto en el mundo cristiano y cambiaron mucho de la historia. Juan Wesley fue el fundador de la iglesia metodista, y Carlos Wesley escribió muchos himnos cristianos. Cantidad de himnos escribió él. Y ambos atribuyeron su amor por Dios al amor apasionado de su mamá por Dios. La mamá oraba cada día oraba. Y yo me pregunto, ¿cómo puede una mamá de 18 hijos encontrar un lugar tranquilo para orar a diario? ¿Cómo se le hace? Esta es su estrategia, se la voy a compartir. Todos los días, por la tarde, ella se sentaba en su mecedora. Ahí en su mecedora, ella inclinaba su cabeza, se colocaba su delantal así sobre su cabeza, y esa era la manera en que ella se retiraba. Y todos sus hijos sabían cómo les iba a ir si la molestaban, porque ella estaba orando, Ella estaba orando. Entonces, así fue como ella desarrolló su hábito, e incluso de esa manera impactó la vida de sus hijos. O sea, uno tiene que desarrollar creatividad en un mundo donde es bien difícil hallar un lugar tranquilo para apartarse y estar a solas con Dios. Usted tiene que buscar su propia estrategia.
Pero quiero aclararle, esto no se va a dar de una manera automática. En Lucas 5:16 encontramos a Jesús. Vea lo que dice. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. El mismo Señor Jesús sabía que necesitaba esto como parte regular de su vida. Si Él deseaba escuchar la voz de su Padre, incluso siendo Él mismo Dios, se da cuenta de que a su alrededor hay mucho ruido y necesitaba apartarse a un lugar solitario para orar. Yo le pregunto a usted, ¿sí se da cuenta de todo el ruido que hay en su vida? Y lo hay por todas partes. El tráfico, el teléfono, los mensajitos, o sea, cantidad de ruido y de distracciones a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que tomar decisiones para desarrollar una estrategia, para tener un lugar tranquilo, tomar algunas acciones. Hay ocasiones que usted necesita dejar el celular, apagarlo. ¿Le hago un reto? Apaguemos todos el celular ahorita. Algunos ya se pusieron ansiosos. Todos vamos a apagar el celular. Algunos ya se pusieron ansiosos. Apagado. Ya lo apagué. Quiero decirle lo siguiente. Yo sé que esto causa mucha ansiedad. ¿Y qué tal si sube el dólar y yo no me doy cuenta, ¿no? ¿Y qué tal si empiezan los de Afganistán a invadir a los Estados Unidos y yo sin saber la noticia? Tranquilo, no va a pasar nada. Yo le hago la pregunta, ¿qué sucedía hace 30 años que usted no traía teléfono celular? ¿Qué sucedía? ¿Estaba ansioso? Y si tenía algo que compartirle a su familia, ¿estaba ansioso o esperaba que llegara la tarde, la noche para decírselo? Pero eso nos causa mucho ruido el día de hoy. Pero mucho ruido. Si usted de verdad quiere escuchar la voz de Dios, tiene que apartarse de ese ruido. El día de ayer venía para acá, teníamos el cierre del grupo de Vida Discipular 1 y que se me olvida el teléfono. Ya por la tarde vi que algunos de aquí mismo ya me estaban mandando mensajitos, ¿no? Y le quiero ser honesto, ya no me preocupa. Antes sí de repente estaba lleno de ansiedad y demás. No, ya no. Y mi esposa se ha dado cuenta de que a veces se me olvida el teléfono y ¿qué te digo? Ay, que se quede, ¿no? Necesitamos deshacernos de tanto ruido que hay en nuestro alrededor si usted quiere escuchar la voz. Y le prometo que no voy a predicar más de 1 hora para que después ya pueda prender su teléfono y vea qué pasó en el mundo. Usted se desconectó durante 1 hora y vea si sucedió algo. Entonces yo le quiero animar que se desconecte de muchas cosas para que pueda conectarse con Dios. Conéctese con el Señor, pero para conectarse con Dios de verdad se tiene que desconectar de muchas cosas que le están metiendo ruido en su cabeza. Y para retirarse como hacía Susana Wesley, usted tiene que tomar algunas acciones, desarrollar alguna estrategia para apartarse a un lugar tranquilo y quitar tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, si usted verdaderamente quiere oír la voz de Dios. Y Jesús nos da consejos muy específicos sobre esto. Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. ¿Qué dice? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde debes de orar? En secreto. A mí me llama mucho la atención personas que oran en Facebook, ¿no? A ver si Dios lee mis oraciones ahí a través del Facebook. Señor, gracias por este día, gracias por la comida. Si Dios te respondiera, a lo mejor se desintegra tu teléfono, ¿no? Pero Dios tiene mejores formas. Tienes que quitar mucho ruido de tu alrededor, entrar a lo secreto, a lo íntimo con tu Padre. Y dice que Él ve lo que haces en secreto y te recompensará en público. Y hay que recordar algunas cosas. Siempre usted necesita tener presente que Dios
Él se interesa por usted. A veces nos olvidamos de eso. Él se interesa por usted. Y esto va a motivarnos, va a ayudarnos a tomar la decisión de retirarnos y estar a solas con Dios. Él se interesa por usted. Se preocupa por usted. Se preocupa por lo que le pasa. Y una vez que usted se da cuenta de cuánto Dios se preocupa por usted, cuánto Dios quiere darle a su vida, entonces usted va a tomar la decisión de retirarse y estar a solas con Él. Él se preocupa por todo en su vida. Él se preocupa por las cosas grandes y también por los detalles de su vida. Mateo 6, 31 y 32, vea lo que dice. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Recuerde esto, Dios se preocupa por cada detalle de su vida. Por eso le animo a que usted se retire, busque un lugar tranquilo para estar a solas con Dios. Habacuc dice, voy a permanecer aquí como un guardia, estaré listo aquí en la torre. Él había encontrado un lugar donde iba a esperar la respuesta de Dios. Y la tercera cosa, esperar. Esperar. Dice, esperaré a que me hable y responda. Verso 1 también en la parte C. Esperaré a que me hable y responda. 1, quiero oír la voz de Dios. 2, me retiro a un lugar tranquilo. Y 3, entonces espero. Calmo mis pensamientos, calmo mis emociones. Lo que está diciendo Habacuc es, estate quieto. ¿O quieres un estate quieto de Dios? Mejor tú solito, estate quieto. No voy a moverme de aquí hasta que Dios me hable. Voy a quedarme aquí hasta que tenga respuestas de Dios. Voy a esperar aquí mismo. Es lo que está diciendo Habacuc. Capítulo 1 hace preguntas, capítulo 2 se prepara para recibir respuestas de Dios y la tercera cosa que hace para prepararse es simplemente esperar. ¿Por qué es tan importante esperar? La prisa hoy en día está acabando con la oración. Está acabando con la oración. La razón por la que a veces no escuchamos a Dios es porque vamos demasiado a prisa en la vida. Le decía hace unos días, a veces vamos delante de Dios, Dios, tengo 2 minutos para que me hables. 2 minutos, Señor, háblame rápido porque tengo que llegar al trabajo, porque tengo la siguiente cita, tengo que hacer esto, tengo que ir. La prisa está acabando con la oración. Y la verdad es muy simple. Dios habla a la gente que busca el tiempo para escucharlo. Si usted no toma tiempo para escuchar a Dios, Él no va a dirigirse a usted. Y quizá usted diga la siguiente frase, es que no tengo tiempo. Y efectivamente no tiene tiempo. Para escuchar a Dios, usted tiene que apartar un tiempo. Tiene que hacer un tiempo. Si usted no toma tiempo para escuchar a Dios, Él no va a hablarle. Usted debe quererlo, retirarse a un lugar tranquilo, donde esté lejos de cualquier distracción, y entonces espera tranquilamente. Y quiero decirle lo siguiente, todo el mundo va a tratar de impedirle escuchar a Dios y sobre todo el diablo. Satanás no quiere que usted ore, Satanás no quiere que usted escuche a Dios. Y él va a usar principalmente 2 instrumentos que son bastante eficaces. El primero de ellos son sus circunstancias. Usted decide escuchar a Dios, lo desea, se aparta y empieza a orar. No sé si le ha pasado y al instante su cabeza se llena de, ay, este pendiente, ¿no? Me acuerdo en una ocasión, teníamos una pequeña misión allá en Naucalpan, en la salida a Toluca, la antigua salida a Toluca, estábamos orando y me dio mucha risa porque estábamos orando y de repente una hermana pega un grito, Armando creo que se llamaba el niño, ¡Armando, el borrego! Y todos nos quedamos así, ¿no? Bueno, es que empezó a llover y tenía que meter un borrego que se había... Cámbiale lo del borrego y a lo mejor ustedes van a escuchar la ropa, la comida y lo que sea. Pero usted se va a llenar de cosas cuando usted decide orar. ¿Le ha pasado? Esas son las circunstancias que el enemigo utiliza para bloquearle, para impedir que usted pase tiempo a solas con Dios.
Y es difícil concentrarse en Dios cuando hay tantas cosas que tenemos que recordar que han venido a nuestra mente. ¿Qué hacemos entonces? Y usted puede tratar de apartarlos, pero eso no funciona. ¿Se acuerda del chango verde? No le cuento la historia, pero nada más vamos a hacer un ejercicio. En este mismo instante le quiero pedir que no piense en un chango verde. No piense en un chango verde. No piense en un chango verde. ¿En qué está pensando? Ajá. Por eso, cuando usted trae a su mente las preocupaciones y usted dice, no quiero pensar en ello, allí van a estar. Si usted trata de decir, no quiero, se van a volver más intensos. Entonces, déjeme darle una solución muy simple. Cuando usted ore al Señor, tenga a su lado una libretita. Y cuando vengan algunas ideas, anótelas. Y entonces sabe que después va a atender las cosas que están allí. Y entonces usted se tranquiliza. Dígale a Dios, Señor, perdóname un minutito. Y empieza a anotar, ¿no? Discúlpame un minutito. Así como cuando estamos con alguien y de repente tiene que hacer algo, discúlpame un minutito y anote. Y ya después de que anotó, ahí van a estar y sabe que después de que termine de orar, ahí va a tener las cosas que necesita atender. Esa es una de las primeras barreras mentales, las circunstancias. Y la segunda también es nuestro consciente. Esa es la siguiente voz que vamos a escuchar. Algunos quizá no tienen problema con esto, pero para otros es un problema realmente grande. Satanás se aprovecha de nuestro consciente. En el momento en que usted empieza a orar, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir incómodo, va a recordar todas las cosas incorrectas de su vida y va a llegar a pensar, ay, no soy digno y demás. Y quiero decirle lo siguiente, tiene razón. O sea, sí tienes razón, pero sencillo, ¿no? Sencillo, dice la palabra, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Y si usted está orando, es un momento adecuado para confesar y ya tranquilice todo eso. Pero Satanás usa también su consciente para convertirlo en una barrera para que usted escuche la voz de Dios. Y Satanás es bueno para recordarle todas esas cosas, ¿no? Para criticarle. Él le va a recordar todas sus debilidades, todos sus pecados, sus fracasos, sus faltas, sus errores. A él le encanta hacerle sentir mal y crear un sentimiento negativo. Cuando usted empieza a orar, Satanás empieza culpable, 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 culpable. Y entonces usted se siente, ajá. Bueno, la Biblia dice que si usted es creyente, allí en Romanos 8:1, dice que no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en ese instante, apropiese de la palabra. Apropiese de la palabra. En una ocasión le di una cosa bien práctica que hiciera. Si de repente usted está orando y si aquí le vienen todos los pecadotes que ha cometido, y digo pecados porque no hay pecaditos chiquitos, no, todos son pecadotes. Anótelos también en su hoja, anótelos. Y ya después que ha hecho sus 10 páginas de sus pecados, bueno, tal vez necesite un poquito más. Ajá, uno por uno vaya diciéndose al Señor, Señor, perdóname por esto, uno por uno. Ahí mismo anote con letras grandotas 1 de Juan 1:9, que dice... Juntos, los que se lo sepan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él dice que si usted ha confesado, ¿qué hace Dios? Le perdona. ¿Cuántos? Todos los que usted ha confesado. Entonces, después de que ha hecho eso, arranque las hojas de su cuaderno, haga los cachitos y échelos al bote de la basura. Y después que usted esté orando y Satanás le recuerde sus pecados, porque eso es lo que hace, usted con toda libertad puede decirle, ok, esos ya Dios me los perdonó. Esos, ¿a dónde los eché? Al bote de la basura. Si tú quieres, vele a buscar allá, porque aquí ya no hay. Pero esas son algunas barreras que Satanás utiliza para que nosotros difícilmente escuchemos la voz de Dios. Pero entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para esperar la respuesta de Dios? Algunas cosillas, anótele ahí. Lo primero, relájese. Dice la palabra de Dios en Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Relájese.
Ese es el primer paso que usted necesita hacer cuando espera. Y algo bien importante, la forma en que usted se siente influye en su actitud. Cuando usted está en algún lugar esperando, y si usted se empieza a sentir molesto y ansioso, así va a reaccionar. Relájese, es lo primero que tiene que hacer. De repente a lo mejor no se siente muy cerca de Dios cuando usted no se relaja. Cuando se relaja, sí. Hay una unión interesante entre cuerpo y mente. Cuando su cuerpo se relaja, su mente también lo hace. Y entonces usted está más abierto y capaz de oír a Dios. Dígame algunas actividades que le relajan. Algunas actividades que le relajan. Por ejemplo, el ejercicio. ¿Se ha dado cuenta que después de hacer ejercicio se sienta y aparte que quiere respirar más y ya aquí no quiere ni moverse, pero se siente relajado? Y en ese instante usted está listo para que Dios hable algunas cosas a su mente. A lo mejor a algunos el ejercicio le relaja, o a algunos simple y sencillamente la música le relaja. No el ponchis, porque eso... No, algunas cosas que realmente te relajen, pero eso te prepara en tu mente y en tu corazón. Por eso lo primero que hay que hacer es relajarse. La segunda cosa que hay que hacer es esperar silenciosamente. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Dice el Salmo 37:7. Salmo 37:7. Hay que esperar silenciosamente, y de verdad que toma tiempo aprender a esperar silenciosamente. Imagínense la siguiente conversación. Yo llego aquí con Ali. Ali, ¿cómo te ha ido en el trabajo? ¿Cómo te ha ido? ¿Y te gusta? ¿Y cómo son tus compañeros? Bueno, pero de verdad, ¿qué es lo que sigues? ¿Qué es lo que quieres después hacer? Bueno, pero ¿allá en Oaxaca o aquí en la Ciudad de México? ¿Y cómo va aquí Esteban? Bueno, no la dejo hablar. Va a llegar un momento en que me dice, ya cállese para que le pueda responder, ¿no? Bueno, si nosotros no guardamos silencio, difícilmente vamos a poder escuchar. Por eso, la segunda cosa es espere silenciosamente. Y lo decía el salmista, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. La espera silenciosa permite que ese motor que está dentro de nosotros se enfríe, se tranquilice. Entonces, las revoluciones por minuto bajan. Estamos yendo más despacio. Y entonces podemos escuchar la voz de Dios. Espere silenciosamente. Y la tercera cosa, espere con paciencia. Dice Salmo 62:5, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. También la Biblia nos enseña que hay que esperar con paciencia. Ahí va a encontrar descanso su alma. Cuando su cuerpo está relajado y su mente está más tranquila, usted va a estar mucho más sensible a la voz de Dios para su vida. La calma interior crea una mejor comunicación con Dios. Cuando usted está ansioso, cuando usted está preocupado, difícilmente va a conectar con Dios. Pero cuando usted relaja su cuerpo y relaja su mente también, espera con paciencia, Dios está listo para hablarle. Y algunos van a decir, oye, pastor, esto suena como la meditación trascendental, ¿no? Que tu mente esté... No. La meditación trascendental guía a la gente a poner su mente en blanco. No pienses nada. No, lo que aquí estamos enseñando es que usted tiene que enfocar su mente en Dios. Por eso también la importancia de los versículos bíblicos. Eso le ayuda a enfocar su mente en Dios. Se concentra en el Señor, se tranquiliza, enfoca su mente en Él y en lo que Él quiere decirlo. Y la cuarta, hay que esperar con expectación. Esperar con expectación. Dice el Salmo 105:5, espero al Señor, lo espero con toda el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que esperar que Él le hable, con expectación. Si usted hace una pregunta, espere respuesta de parte de Él. Y aquí es donde viene el factor fe. Dios habla a la gente que espera que le hable. Número 4, la cuarta cosa que hizo Habacuc, observe, permita que Dios le hable a su mente. Habacuc 2:1 en la versión Dios habla hoy, no se la puse, pero dice de la siguiente manera: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto para ver qué me dice el Señor.
Habacuc nos está animando a observar lo que Dios nos va a responder respecto a lo que ya le hemos preguntado. Tenemos que ver lo que Dios dice. La voz de Dios a menudo es una voz visual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces Dios habla poniendo una imagen mental. A veces Él va a poner una imagen en nuestra mente para que nosotros escuchemos su voz y tomemos el siguiente paso. Algunos dirán, oye, pastor, eso suena medio extraño, ¿no? ¿Dios poner una imagen en mi mente? Mire, si la NASA puede recibir imágenes de Marte y de Júpiter, ¿a poco no cree que Dios pueda poner alguna imagen en su mente? ¿Alguna idea mental de lo que estamos hablando? Claro que Él puede, y por supuesto que Él lo hace. Y la Biblia está llena de ejemplos en los que Dios da una imagen mental a la gente, una imagen mental mientras ellos oraban. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? Visión. Visión. Visión, o llámela si quiere imagen mental. Dios pone una idea o un pensamiento en su mente que usted realmente puede percibir o lo puede ver allí en su mente. Dios le dio a Abraham una visión sobre el futuro, a José, a Jacob, a David, a Job. Le dio visiones e imágenes a Isaías, a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, etcétera. Cada uno de los profetas en el Nuevo Testamento. Dios le dio algunas imágenes a Pedro, a Pablo, a María. Todos ellos tuvieron visiones de parte de Dios. Y Dios a menudo usa alguna imagen mental para clarificar algún problema de su vida. A veces eso Dios lo utiliza. Vea lo que dice David en el Salmo 73, 16 y 17. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré ¿a dónde? En el santuario de Dios, y allí comprendí cuál era el destino de los malvados. David dice que cuando él tenía un problema en su vida, cuando él no comprendía algo de su vida, cuando él no podía entenderlo, cuando le preocupaba, cuando algo le producía dolor de cabeza, ¿a dónde iba? Al santuario. ¿Qué es el santuario? El templo, la iglesia. Allí iba David. ¿Le ha pasado a usted que cuando viene a la iglesia con algún problema, de repente escucha una alabanza y Dios pasa a su corazón o trae a su cabeza alguna imagen o alguna idea que les dice, todo va a estar bien, no te preocupes, yo estoy contigo, yo me ocupo del más mínimo detalle de tu vida? ¿Le ha pasado eso? David eso era lo que hacía. Cuando tenía algo que le preocupaba, dice que entraba al santuario y allí comprendía. Cuando David se concentraba en el Señor. Y así también nosotros, yo lo hago cuando me concentro en el Señor, yo me calmo, yo me tranquilizo. Así como a David le dio alguna idea, alguna imagen mental, una visión, eso también lo puede hacer con nosotros y lo hace con nosotros. Y si hay algo que usted y yo necesitamos más en nuestra vida, que cualquier otra cosa, es visión, perspectiva de la vida. La mayor parte de la vida la pasamos con muy poca visión, una perspectiva muy pequeña, estrecha, reducida, donde solo vemos qué grande es nuestro problema y no nos damos cuenta del propósito grande de Dios detrás de cada uno de esos problemas. Él ve todo mejor que nosotros. ¿Cómo cree que funcionan algunos noticieros que el día lunes, martes o miércoles que va por la mañana y en su carro y le dice, Eje Central está totalmente abarrotado de autos, tome Luis Moya y tome no sé qué? ¿Cómo lo saben? Bueno, algunos van a decir, es que usan el Waze. No, hay algunos que todavía tienen helicópteros. ¿Y qué hace el helicóptero? Ve la situación desde otra perspectiva. Usted puede decir, pero si lo único que veo son autos.
Sí, pero ellos tienen otra perspectiva y Dios tiene una perspectiva muy diferente de su problema. Y cuando usted se concentra en Dios, su problema viene a tomar otra perspectiva y se convierte en una posibilidad de crecimiento. Tu crisis matrimonial que estás viviendo, si tú la ves desde la perspectiva, perdón por lo que voy a decir, desde tus propias narices, aunque nada más tenemos una, va a ser bien complejo y va a parecer que ya no hay solución. Pero cuando aprendes a ver desde la perspectiva de Dios, el Señor te dice que hay esperanza. El Señor te dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Entonces te tienes que enfocar en amar a Dios y la situación que estás viviendo va a traer una bendición. Dios les dio a los seres humanos la capacidad de imaginar, de tener esas imágenes mentales. Este púlpito, ¿creen que alguien nada más agarró madera y le empezó a cortar a ver qué sale? ¿Creen que así pasó? No. Primero lo imaginó. Primero tuvo una idea mental. Y eso es lo que nos hace diferentes a los animalitos. Usted tiene, a través de esa capacidad de imaginar que Dios les dio, tiene la capacidad creativa. El Señor dice que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y entonces nos dio imaginación. Napoleón decía, la imaginación gobierna al mundo. Einstein decía, la imaginación es más importante que el intelecto. Y lo es. Todo lo que ha sido creado en el mundo, primero alguien lo imaginó. Porque después de la imaginación viene la actividad creativa. Cuando usted imagina y lo que imagina lo crea, es porque usted está utilizando la habilidad que Dios le dio de la creatividad. Si a usted le cuesta trabajo tener una visión o una imagen mental de parte de Dios, yo quiero sugerirle lo siguiente. Ya se lo dije la semana pasada, pero quiero sugerirle lo siguiente. Hágale una pregunta específica a Dios. ¿Sobre qué quiere tener alguna idea, alguna imagen mental? Hágale una pregunta específica a Dios. Señor, ya no sé qué hacer con estos chamacos. Vamos, a veces pueden sonar hasta tontería nuestras preguntas, pero acuérdese, Él se interesa por cada detalle de su vida. Señor, ya no sé ni qué darle de comer a mi familia. Pregúntele. En la Biblia, en cantidad de ocasiones, el Señor nos invita a preguntarle. Pidan. Nos invita a preguntarle. Santiago 1, 5 y 6 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Ese es un versículo muy importante que nos dice tres verdades. Primero, Dios quiere que usted pida su consejo. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué dice? Pida el consejo de Dios. A veces pensamos, ay, Dios ha de estar tan ocupado en tantas cosas. Le decía alguna vez una mujer que está enfocada en la angelología, que dice que todos tenemos un angelito o angelitos. Y dice que ella le pide a los angelitos. Dice, no, yo no le pido a Dios porque yo creo que Él está ocupado en cosas más importantes. Por eso le pido a los angelitos. La Biblia nos dice, pidan. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídaselo a su angelito. No. Pídaselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él está interesado en cada detalle de su vida. Usted no le es molesto y Él incluso está esperando que usted le pida. Segundo, Él quiere que usted sea específico y entre más específico, mejor. Hágale preguntas específicas al Señor. ¿Sobre qué área de su vida? ¿Sobre qué aspecto de su vida? ¿Qué es lo que quiere conocer? Respuesta a qué pregunta es la que quiere. Y tercero, Él quiere que usted espere una respuesta. ¿Sabía usted que siempre que espera algo realmente grande de Dios, realmente agrada a Dios? Cuando esperamos cosas grandes de Dios, ¿sabe por qué? Porque le estamos diciendo, Dios, tú eres tan grande, tu poder es tan grande y hoy estoy confiando en ti y espero que atiendas a mi necesidad.
¿Qué esperas de mi vida? Pregúntele al Señor. Yo le pregunto y le pregunto, ¿qué esperas de este lugar, Señor? ¿Qué esperas de mi carrera profesional? Porque si tú estás estudiando una carrera profesional nada más para ser famoso, perdiste el rumbo. Dios quiere usar tu carrera profesional, Dios quiere usar tu trabajo, Dios quiere usar tus habilidades, Dios quiere usar todo de ti. Todo. Pregúntale, ¿qué quieres? Y después de que hayas recibido respuesta de Dios, alábalo, alábalo. Dígale, Señor, yo no podría hacer eso que tú me estás mostrando, pero hazlo en mí, hazlo en mí. Y después de hacer una respuesta específica a Dios, examine la palabra de Dios. Todas las respuestas para su vida están aquí. Aquí en la Biblia. Una vez que usted se ha calmado y le ha dicho, Dios quiere escucharte hablar, una vez que usted se retira, espera, observa, ahora tome la palabra. Cuando usted abre la palabra, abre la Biblia, la lee, el Señor toma ese versículo y habla directamente a su vida, a su necesidad. Tal vez usted ya había leído ese versículo, pero cuando usted hace preguntas específicas, Él toma un versículo y llega a encarnarse en su vida. Así es como Dios le hace. Decía el salmista en el Salmo 119, 18, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Número 5, también lo hizo Habacuc. Escriba, registre las ideas que usted recibe. Habacuc dice, el Señor me respondió así. Escribe claramente en tablillas la visión. Y entonces, porque Habacuc anotó, pues tenemos el libro de Habacuc. Porque él anotó lo que el Señor le mostraba en visión. Ahora nosotros tenemos a Habacuc ahí en nuestras Biblias. Dios le dio una respuesta, él lo anotó, lo escribió. Mire, si su vida de oración se ha convertido en una monotonía, como le decía la semana pasada, a veces hasta oramos casi lo mismo. Si usted grabara sus oraciones cuando va a comer, parece que las reprodujo y de ahí mismo las volvió a grabar y la volvió a grabar. Si su vida de oración se ha convertido en una monotonía, yo quiero animarle a que, como solución, empiece a anotar sus oraciones. Anótelas. ¿Para qué? Esto le va a ayudar a que usted observe lo que ora. Y le va a ayudar a hacer las oraciones más personales y más verdaderas. ¿Sabe cómo le llamo a esto? Llevar un diario espiritual. Hoy usted ora, no sé, por su matrimonio y póngale fecha. Hoy usted ora por su trabajo. Hoy usted ora por un vecino. Hoy usted ora por uno de los niños que los familiares de los que están en el hospital nos pidieron que oráramos. Anótelo, anótelo. Eso se convierte en un diario espiritual. Y después que reciba respuesta de parte de Dios, anote la fecha también. Y eso se convierte en su diario espiritual para que usted regrese a Él y vea las cosas grandes que Dios ha hecho y confíe. Confíe en Él. Anote algunos acontecimientos diarios y haga su propio libro de oraciones y respuestas. Imagínese que cuando usted ya no esté, sus hijos puedan ver ese libro y puedan darse cuenta que diario usted oraba por ellos. Eso se convierte en un legado para sus hijos. Salmo 102, 18 dice que se escriba esto para las generaciones futuras y que el pueblo que será creado alabe al Señor. Cuando sus hijos puedan contemplar su diario espiritual, ellos van a alabar a Dios. Y por último, número 6, adore. Dé gracias a Dios por hablar a su vida. Yo agradezco a Dios por hablarme. Yo le agradezco mucho a Dios por hablarme. Esta es la respuesta natural al oír la voz de Dios. Adoración. Adoración. Dice Habacuc en el capítulo 3, verso 2, Señor, he sabido de tu fama.
Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Cuando usted recibe la respuesta de Dios a alguna pregunta, eso le va a llevar a amarlo más. La semana pasada le dije que a veces Dios habla por el silencio, ¿recuerda? ¿Por qué Dios es silencioso a veces? Hay varios motivos. Dios puede decir, no estás listo para que te hable. Dios puede decir, espera un momento. Dios puede decir, quiero que crezcas un poquito más. O Él puede decir, el tiempo no es correcto. O Él puede decirle, espero que tú confíes en mí. De lo que hoy estamos hablando puede revolucionar su vida de oración si usted lo hace. Hace 2 semanas le dije que para que usted pueda oír a Dios, tiene que conocerlo. Y usted no puede oír a Dios a menos que usted le conozca. Por eso, el día de hoy es una oportunidad para que usted tome la decisión de conocerle. Y conocerlo en la Biblia significa decidir tener una relación personal e íntima con Él. Quiero aclararle lo que dije hace un momento. Él conoce todo sobre usted y a usted le interesa. Conoce cada detalle de tu vida y le importa. Eso que te está doliendo, a Él le interesa. Eso por lo que estás sufriendo, a Él le importa. Ese logro que tuviste, aunque nadie te felicitó, Dios está orgulloso de ti. A Él le interesas. Por eso, Él quiere que tú tengas una relación íntima con Él. Y difícilmente vas a escuchar la voz de Dios hasta que tú decidas tener una relación personal e íntima con Él. Y es tan sencillo como decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. En una pequeña oración usted dígale, quiero conocerte. Quiero escucharte hablar. Él le creó y conoce cada detalle de su vida. Y Él sabe para qué le creó. Y hasta que usted no conozca ese plan y ese propósito para su vida, no va a vivir una vida satisfecha y plena. Él le ama, Él le creó, tiene un plan maravilloso, pero usted necesita conocerlo. Y conocerlo significa tener una relación personal e íntima con Él. Si usted jamás lo ha hecho, la Biblia dice que Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y nuevamente, creer no es un acto únicamente de conocimientos, creer es un acto de acciones. Dios, quiero conocerte, hoy tomo esa decisión, háblame. Tú sabes estas áreas de mi vida en que he estado tan confundido, pero quiero que tú me hables. Tú sabes la problemática familiar que estoy viviendo, quiero que me ayudes a entenderlo y a sacar una bendición detrás de todo esto. Tú sabes que no encuentro satisfacción en lo que hago, enséñame para qué me creaste. ¿Sabes la problemática que estoy viviendo en mi matrimonio con mi pareja? Dios, quiero que me muestres tu plan y tu propósito y que traigas paz y traigas bendición a mi vida familiar, a mi vida de pareja. A lo mejor en tu vida profesional no encuentras satisfacción. Dios te puede mostrar y te quiere mostrar para qué te tiene en ese lugar estudiando, trabajando en ese negocio, en lo que sea. Dios te lo quiere mostrar, pero si tan solo tú le dices, quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Quiero pedirte que inclines tu rostro y vamos a orar. Y ahí en tu lugar, si tú tienes esa necesidad del día de hoy de decirle, quiero conocerte. Tú conoces todo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Necesito respuestas. Y si tú eres esa persona que necesita respuestas, permíteme también orar por ti. Y nada más házmelo saber poniéndote de pie. Yo quiero orar por ti. Todos tienen los ojos cerrados, nadie te está viendo, pero Dios quiere darte respuestas. Él sí te está viendo. Y si tú tienes preguntas, vamos a orar al Señor ahorita
por respuestas. Y ponte de pie para que pidamos respuestas al Señor y preséntale tus preguntas de cualquier ámbito. Acuérdate, para Él es importante cada área de tu vida, cada detalle, no importa la que sea. Incluso, Señor, ¿qué carro tengo que comprar? Señor, ¿a qué escuela tengo que ingresar? Señor, ¿qué decisión debo de tomar respecto a esto? Lo que sea, pregúntale, Él te va a dar respuestas. Padre, quiero orar por cada uno de los que están aquí de pie, porque cada uno de ellos está pidiendo respuestas. Algunas preguntas que tienen en su vida. Hay algunas que tienen que ver con su vida personal e íntima, quizá con su salud, quizá con su familia, quizá con su trabajo, su profesión. Padre, que el día de hoy hagan como el profeta Habacuc. Quieran, deseen escuchar tu respuesta, se aparten, esperen, buscando un lugar tranquilo. Anhelen, Señor, adoren. Padre, que cada una de estas cosas nos prepare para escuchar tu voz, que pongas impresiones aquí en nuestra mente. Tal vez algunos estás poniendo en su mente en esta tarde el perdona, simplemente perdona, suelta, da, sigue adelante, espérate. Señor, da respuestas a cada uno de los que están de pie. Te necesitamos. Señor, ayúdanos a identificar con claridad tu voz, tus ideas, en estas circunstancias que cada uno está viviendo. Los pongo en tus manos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tome su lugar.